El versículo de memoria dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Primera de Corintios 10:11. La gran verdad enseñada por este versículo de memoria es que Jesús está siempre con su pueblo a través de toda esta vida terrenal y vigila constantemente para responder a nuestras necesidades cuando clamamos a Él. El mundo es un desierto árido y triste que no proporciona alimento ni agua al alma hambrienta y sedienta de la verdad espiritual. Pero el inmutable Salvador está siempre dispuesto y puede apoyar, sostener y fortalecer a su desfalleciente pueblo si éste clama a él. También nos advierte a nosotros que vivimos en la proximidad de la segunda venida de Cristo, que nos cuidemos de la necedad de poner a prueba la paciencia del Salvador, insistiendo en nuestros antiguos apetitos, costumbres y deseos, en vez de abandonar gozosamente todo lo que tenga que ver con la vida antigua depravada, para poder recibir en cambio todo lo que el Señor en su amor nos concede. Bien, la introducción a esta lección de esta semana, sin descanso y rebeldes, se centra en la relación entre la pecaminosidad de nuestra naturaleza humana caída y la falta de paz interior, la inquietud y el descontento que pueden precipitarnos en terribles pecados, como la rebelión y la presunción. Para ello vamos a estudiar la peregrinación de los israelitas por el desierto para comprender que nosotros no somos mejores que ellos y evitar de esa manera caer en los mismos errores. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El primer punto es el descontento. También podríamos decir como sinónimos la inquietud, la agitación. Durante más de 11 meses el pueblo de Israel había permanecido en el monte Sinaí, donde recibió la ley, ratificó el pacto, construyó el santuario y perfeccionó su organización bajo la dirección de Dios a través de Moisés. Fue un lugar de descanso para el pueblo y de comunión con Dios, un lugar de una solemnidad majestuosa que inducía pensamientos solemnes y elevados. Una distancia de solo 11 días de viaje mediaba entre el Sinaí y Cades en la frontera de Canaán, y fue con la esperanza de entrar rápidamente en la buena tierra como las huestes de Israel reanudaron su marcha cuando la nube dio la señal para seguir adelante. Jehová había obrado maravillas al sacarlos de Egipto. ¿Qué bendiciones no podrían esperar ahora que habían pactado formalmente aceptarle como su soberano y habían sido reconocidos como el pueblo escogido del Altísimo? Sin embargo, a muchos les costaba abandonar el sitio donde habían acampado por tan largo tiempo. Habían llegado casi a considerarlo como su hogar. Ese escenario estaba tan íntimamente asociado con la presencia de Dios y de los santos ángeles que les parecía demasiado sagrado como para abandonarlo irreflexiva o siquiera alegremente.
Cuando la nube se movió hacia el este, donde solo había sierras negras y desoladas, un sentimiento de tristeza y de duda se apoderó de muchos corazones. A medida que avanzaban, el camino se les hizo más escabroso. Iban por hondonadas pedregosas y páramos estériles. Alrededor de ellos estaba el gran desierto. Estaban, como dice Jeremías, en una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Jeremías 2:6. Los desfiladeros rocallosos, tanto los lejanos como los cercanos, estaban repletos de israelitas, mujeres y niños, ancianos, con bestias y carros, e hileras interminables de rebaños y manadas. El progreso de su marcha era necesariamente lento y trabajoso, y después de haber estado acampados por tanto tiempo, no estaban preparados para soportar los peligros y las incomodidades de la jornada. Después de 3 días de viaje, se oyeron quejas. Se originaron en la multitud mixta, que abarcaba a mucha gente que no estaba completamente unida a Israel, sino que se mantenía siempre alerta para notar cualquier motivo de crítica. Algunos de ellos eran egipcios, impresionados por el poder del Dios de los hebreos. Otros serían residuos de los Hicsos o de otros semitas que aprovecharon esta oportunidad para salir de Egipto. Y por lo menos algunos eran descendientes de hebreos que se habían unido en casamiento con egipcios. Estaban descontentos con la dirección que se seguía en la marcha y constantemente censuraban la manera en que Moisés los dirigía, aunque sabían que Moisés solo seguía a la nube orientadora. Pero el descontento, aunque era injustificado, es contagioso y pronto cundió por todo el campamento. Pronto los motivos de quejas fueron otros. Querían carne para comer. Anhelaban las ollas de carne en Egipto, los pepinos, los melones, los puerros, cebollas y ajos y el pescado que comían en abundancia. Un poco en ellos estaba la mentalidad de todo tiempo pasado fue mejor, pero en realidad estaban teniendo una memoria selectiva, porque esta era la comida simple y barata que se les daba a los esclavos. Se olvidaban de la esclavitud y de las privaciones increíbles que habían soportado. Dios podría haberles suplido carne tan fácilmente como les proporcionaba maná, pero para su propio bien se les daba la comida más saludable y adecuada para sus marchas en el desierto. Les parecía que esta restricción de alimentos de origen animal era cruel e injusta. No sabían que esta alimentación, complaciendo su apetito, tendería a producir sensualidad, enfermedades y miserias. Dice el salmista, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá también dar pan? ¿Y aparejará carne a su pueblo? Por tanto, oyó Jehová e indignóse. Salmo 78, 18 al 21.
Habían recibido mucha luz de Dios en el Sinaí. Habían visto la majestad, el poder y la misericordia de Dios. Habían pactado aceptar a Jehová como su rey y obedecer su autoridad. Las murmuraciones y descontento antes del Sinaí, Dios las había pasado por alto porque se compadecía de su ignorancia, pero ahora, después del Sinaí, el descontento y las murmuraciones eran rebelión y como tal habían de recibir pronto y señalado castigo si se quería preservar a Israel de la anarquía y de la ruina. Por ello, Números 11.1 dice que se enardeció su furor y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió los extremos del campamento, donde estaba precisamente la multitud mixta. Los más culpables de los quejosos quedaron muertos, fulminados por el rayo de la nube. Aterrorizado, el pueblo suplicó a Moisés que implorase al Señor en su favor. Así lo hizo y el fuego se extinguió, por lo cual Moisés llamó a aquel sitio Tabera, que quiere decir incendio. Ahora veremos y profundizaremos en el concepto que ya dijimos. El descontento es contagioso. El descontento o inquietud, ansiedad, agitación del espíritu lleva a la rebelión y es contagioso. Después que Moisés imploró a Dios y el incendio cesó, la situación empeoró pronto. En vez de llevar a los sobrevivientes a la humillación y al arrepentimiento, el castigo pareció intensificar las murmuraciones. El pueblo se reunía frente a la puerta de sus tiendas, llorando y lamentándose por no tener la dieta de Egipto y ver tan solo ese maná delante de sus ojos. Fue tal el grado de descontento e insatisfacción que hasta el corazón de Moisés desfalleció. Había suplicado a Dios que Israel no fuera destruido. Incluso había pedido que su propio nombre fuera raído del libro de la vida antes de que se les dejase perecer. Lo había arriesgado todo por ellos, y esta era su respuesta. Le achacaban todas las tribulaciones que pasaban y sus murmuraciones malintencionadas hacían doblemente pesada la carga de cuidado y responsabilidad bajo la cual Moisés vacilaba. En su angustia llegó a sentirse tentado a desconfiar de Dios. Su oración fue casi una queja. ¿Por qué me has hecho mal? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿De dónde tengo yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Números 11 al 13. Pero el Señor, a pesar de todo, y como es razonable, le ordenó convocar a 70 hombres dignos y confiables de entre los ancianos de Israel para que Dios mismo hablara con ellos a la puerta del tabernáculo del testimonio y les diera de su Santo Espíritu para que le ayudaran a llevar la pesada carga.
La influencia de ellos serviría para refrenar la violencia del pueblo y reprimir la insurrección. Además le dijo que a la mañana siguiente Dios les daría carne a comer. Jehová pues os dará carne y comeréis, no un día, ni 2, ni 5, ni 10 días, sino hasta un mes de tiempo, hasta que os salga por las narices. Hasta Moisés dudó y le dijo al Señor: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual estoy. Y tú dices: les daré carne y comerán por un mes. ¿Se han de degollar para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces de la mar para que tengan abasto? Dios los reprendió por su falta de confianza. ¿Se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si sucede mi dicho o no. Un viento fuerte sopló esa noche del mar y trajo bandadas de codornices que revoloteaban a poca altura en derredor del campamento. Todo aquel día y aquella noche y el siguiente día el pueblo cazó las codornices y recogieron grandes montones que desecaron para comerlas posteriormente. Dios les dio lo que no era para su mayor beneficio, porque habían llorado por ello. Sus deseos rebeldes fueron satisfechos, pero se les dejó que sufrieran las consecuencias. Comieron desenfrenadamente y sus excesos produjeron una gran plaga. Muchos fueron postrados por fiebres calcinantes, por lo cual aquel lugar fue llamado Kibrot Atabá, que quiere decir las tumbas de los codiciosos. El descontento y la inquietud del corazón es tan contagioso que hasta María y Aarón fueron, poco tiempo después, también afectados por este estado de ánimo tan pernicioso. Ambos ocupaban una posición encumbrada en la dirección de los asuntos de Israel. Ambos tenían el don de profecía y ambos habían trabajado con Moisés en el libramiento de los hebreos. Envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María, dice Miqueas 6:4. María, con su dominio propio y su tacto, había contribuido a salvar la vida de Moisés cuando él era apenas un bebé. Ricamente dotada en cuanto a la poesía y la música, ella había dirigido a las mujeres de Israel en los cantos de alabanza y en las danzas en las playas del Mar Rojo. El pueblo la amaba. Pero el mismo mal que causó la primera discordia en el cielo brotó en el corazón de esta mujer de Israel, y su hermano Aarón simpatizó con ella en su descontento. Ni María ni Aarón fueron consultados por el nombramiento de los 70 ancianos, y esto despertó sus celos contra Moisés. Durante la visita de Jetro, la pronta aceptación por Moisés de los consejos de su suegro hizo temer a Aarón y a María que la influencia de este gran caudillo madianita superase a la de ellos. Se sintieron menospreciados. Dios había honrado altamente a Aarón al designar a su familia para los cargos sagrados del sacerdocio. Sin embargo, en vez de sentirse agradecido, esto intensificaba su deseo de exaltación. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Números 12:2. Aún más, María halló motivo de queja en el hecho de que Moisés se casara con una mujer de otra nación, y llamó con
menosprecio a Séfora, esa mujer cusita. La trataban con un menosprecio mal disimulado. Cusita o etíope era un error, porque ella no era ni cosita ni etíope, sino de origen madianita, y por lo tanto descendiente de Abraham y adoradora del Dios verdadero. Pero el problema era que su piel era más morena que la de los israelitas. Moisés soportó sus acusaciones en silencio paciente y sin queja. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres de la tierra, dicen Números 12:3. Y por este motivo Dios le otorgó más de su sabiduría y dirección que a todos los demás. Por su murmuración, por su murmuración, María y Aarón se habían hecho culpables de deslealtad, no solo hacia Moisés, sino hacia Dios mismo. Entonces Dios les aclaró perfectamente que la comunión que él sostenía con Moisés era mucho más estrecha, que con él Dios hablaba cara a cara. María, la instigadora, fue castigada con lepra, lo cual al mismo tiempo fue una severa reprensión para Aarón. Entonces, humillado hasta el polvo el orgullo de ambos, Aarón confesó el pecado que habían cometido y suplicó a Dios que quitara de María aquel azote repugnante y fatal. Pero solo en respuesta a las oraciones de Moisés fue limpiada María de su lepra después de estar 7 días excluida del campamento. Esta manifestación del desagrado del Señor tenía por objeto advertir a todo Israel para que pusiera coto al creciente espíritu de descontento e insubordinación. El tercer punto que veremos es el descontento lleva a la rebelión. Finalmente los israelitas llegaron después de 11 días de salir del Sinaí a Cades, en el desierto de Parán, cerca de las fronteras de la tierra prometida. Allí propuso el pueblo que se enviasen espías y Moisés presentó el asunto al Señor y el permiso le fue concedido y se envió para este fin a uno de los jefes de cada tribu. En total fueron los 12 israelitas que entraron por la frontera sur de Canaán y llegaron hasta el extremo norte y reconocieron toda la tierra en 40 días. El pueblo aguardaba en anhelosa expectación y cuando volvieron los recibieron con gran regocijo. Los espías habían traído muestras de frutos que revelaban la fertilidad de la tierra. Era la estación de las uvas y traían un racimo tan grande que debía ser transportado entre 2 hombres. También habían traído higos y granadas que allí se cosechaban en abundancia. El informe fue positivo al principio. Era una tierra que ciertamente fluía leche y miel, pero después llegó el informe negativo. Había allí naciones poderosas, con ciudades muy grandes y amuralladas. El pueblo que vivía allí era fuerte y que sería imposible vencerlo, que habían visto a gigantes descendientes de Anac. Amós 2:9 describe a los amorreos altos como cedros y fuertes como encinas.
Los espías expresaron los sentimientos de sus corazones incrédulos y llenos de un desaliento causado por Satanás. La esperanza y el ánimo se trocó en cobarde desesperación. La incredulidad arrojó una sombra lóbrega sobre el pueblo y se olvidó por completo de la omnipotencia de Dios. No se detuvieron a reflexionar ni razonar que aquel que los había llevado hasta allí les daría ciertamente la tierra, ni recordaron los milagros que hasta ese momento Dios había hecho. Murmuraron una vez más contra Moisés y Aarón. El pueblo estaba desilusionado y desesperado. Se elevó un llanto de angustia generalizado. Caleb, uno de los espías, se levantó valientemente e hizo cuanto pudo junto con Josué para contrarrestar la influencia maléfica de sus compañeros. No contradijo lo que ya se había dicho. Las murallas eran altas y los cananeos fuertes, pero Dios había prometido darles la tierra a Israel. Subamos luego y poseámosla, que más poderosos seremos que ellos. Pero los 10 espías restantes lo interrumpieron con un espíritu aún más sombrío. No podremos hacerlo porque son más fuertes que nosotros. La verdad es que nosotros, a nuestro parecer, éramos como langostas frente a ellos. Se opusieron tercamente a Caleb y a Josué, a Moisés y al Dios mismo. Estaban resueltos a desalentar todos los esfuerzos tendientes a obtener la posesión de Canaán. Es una tierra que traga a sus moradores. Entonces toda la congregación gritaba y lloraron toda aquella noche. A esto siguió pronto la rebelión abierta y el amotinamiento, porque Satanás ejercía absoluto dominio y el pueblo parecía estar privado de razón. Maldijeron a Moisés y a Aarón y clamaron: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Luego sus sentimientos se volvieron contra Dios. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a cuchillo y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa? Hagámonos un capitán y volvámonos a Egipto. Acusaron a Moisés y a Dios mismo de haberlos engañado al prometerles una tierra que no podían poseer. Moisés y Aarón, en su humillación y angustia, cayeron de rodillas delante de toda la multitud. Caleb y Josué trataron de apaciguarlos, pero la multitud era tumultuosa. Con gran dolor e indignación se rasgaron sus vestidos, Josué y Caleb, y se precipitaron entre las gentes, y sus voces enérgicas se oyeron por encima de las lamentaciones. La tierra por donde pasamos es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos meterá en esta tierra y nos la entregará. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de aquesta tierra, porque son pan comido para nosotros. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Los cananeos habían colmado ya la medida de su iniquidad, y el Señor ya no podía tolerarlos. Serían una presa fácil,
Pero el falso informe de los espías infieles prevaleció y se elevó un clamor pidiendo que se apedreara a Josué y a Caleb. El populacho enloquecido tomó piedras para matar a estos espías fieles y se precipitó hacia adelante gritando frenéticamente cuando de repente las piedras cayeron de sus manos y temblando de miedo enmudecieron. Dios apareció entre ellos como una luz fulgurante que iluminó el tabernáculo. Todos lo vieron y cayeron en tierra aterrorizados. Moisés se levantó entonces y entró al tabernáculo. El cuarto punto, un intercesor. Dios le ofrece entonces a Moisés destruir a los israelitas y hacer una nación completamente nueva con Moisés como el padre de todos ellos. Pero nuevamente Moisés intercedió por su pueblo, apelando a la misericordia de Dios, pidiéndole que perdonara la iniquidad del pueblo. Aquí Moisés es un símbolo de Cristo que intercede por cada uno de nosotros. La gracia combate la rebelión y el descontento de raíz. El Señor prometió no destruir inmediatamente a los israelitas, pero a causa de su incredulidad y cobardía, Dios no podía manifestar su poder en ellos para subyugar a sus enemigos. La única conducta segura era que regresaran al Mar Rojo. Así como ellos habían clamado que deseaban morir en este desierto, así haría Dios con ellos. En este desierto caerán vuestros cuerpos. De 20 años arriba, los que habéis murmurado contra mí, no entraréis en la tierra, mas vuestros chiquitos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré a ellos, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Como los espías habían estado 40 días reconociendo la tierra, los israelitas ahora iban a peregrinar en el desierto por 40 años. Fue una amarga desilusión para Moisés, Aarón, Caleb y Josué, pero aceptaron sin murmurar la decisión divina. Los israelitas parecieron arrepentirse sinceramente por su conducta pecaminosa, pero cuando vieron que el Señor era inflexible en su decreto, volvió a despertarse su terca voluntad y declararon que no volverían al desierto. Se habían quejado por nada y ahora Dios les daba verdaderos motivos para llorar. Y el último punto es presunción. Pasaron toda la noche lamentándose, pero a la mañana renació en ellos la esperanza. Resolvieron redimir su cobardía. Cuando Dios les había mandado que siguieran hacia adelante y tomaran posesión de la tierra, habían rehusado hacerlo. Ahora, cuando Dios les ordenaba que se retiraran, se negaron igualmente a obedecer sus órdenes. Decidieron apoderarse de la tierra. Satanás había logrado su objetivo de impedirles la entrada a Canaán y ahora los incitaba a que, contrariando la prohibición divina, hicieran precisamente aquello que habían rehusado hacer antes. Los incitaba por segunda vez a la rebelión. Habiendo desconfiado del poder de Dios,
ahora confiaron excesivamente en sus propias fuerzas y quisieron realizar la obra sin la ayuda divina. Hemos pecado contra Jehová, gritaron. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Deuteronomio 1:41. Cuán terriblemente enceguecidos los había dejado la transgresión. Jamás les había mandado el Señor que subieran y pelearan. No quería él que obtuvieran la posesión de la tierra por la guerra, sino mediante la obediencia estricta a sus mandamientos. Éxodo 23, 27 y 28 dice: Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al heteo de delante de ti. El terror realmente redujo a la nada a los enemigos de Israel y huyeron delante de ellos durante la conquista liderada posteriormente por Josué. Se habla de avispas y aún de tábanos en Josué 24:12 que Dios envió a los cananeos antes de los israelitas. No sabemos si estos eran insectos literales o simbolizaban a los egipcios que repetidas veces invadieron a Palestina durante el tiempo de Josué o de los jueces. Pero ignorando voluntariamente estas promesas, los israelitas confiaron solamente en sus armaduras y armas de guerra. Moisés les advirtió que no lo hicieran, porque Jehová no estaría con ellos, y les dijo que caerían a cuchillo. No tenían jefe, ninguna oración se elevó para pedir a Dios que les diese la victoria. No los acompañaba el tabernáculo del testimonio. Solo los impulsaba el propósito desesperado de revocar su suerte o morir en la batalla. Los cananeos se habían establecido en una meseta rocallosa a la cual solo se podía llegar por pasos difíciles de transitar y un ascenso escarpado y peligroso. Aunque eran muchos, fueron cubriendo los senderos del monte, expuestos a las mortíferas rocas macizas que arrojaban los cananeos y que bajaban con retumbante fragor, marcando su trayectoria con la sangre de los hombres destrozados. Los que lograron llegar a la cumbre, agotados con el ascenso, fueron ferozmente rechazados y obligados a retroceder con grandes pérdidas. Por el campo de la matanza quedaron esparcidos los cadáveres. Israel fue derrotado totalmente. La destrucción y la muerte fueron las consecuencias de aquel experimento de los rebeldes. Los guió no la fe, sino la presunción. La presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra de las promesas de Dios y produce fruto de obediencia. La presunción también reclama las promesas de Dios, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión. Deseado de todas las gentes, páginas 101 y 102. En conclusión, el desierto por el cual vaga el pueblo de Dios tiene muchas facetas. En la actualidad se asemeja a un continuo aluvión de medios,
mensajes entrantes por los celulares y el ruido intenso del entretenimiento interminable. Intenta vendernos la pornografía como amor y el materialismo como respuesta a nuestros problemas. Muchas veces nos sentimos intranquilos y descontentos en nuestra búsqueda de paz. La inquietud es ese molesto descontento con la vida. La inquietud lucha contra las circunstancias cuando no resultan ser como esperábamos. La inquietud trágicamente no acepta la vida en otros términos que no sean los suyos. No está satisfecha con lo que tiene y busca más. La inquietud conduce a la rebelión y estas dos hermanas mellizas conducen a decisiones precipitadas y consecuencias nefastas. Solo la intercesión de Cristo marca una gran diferencia en el conflicto entre el bien y el mal.